Bueno, habíamos empezado a hablar del paradigma orientado a objeto la semana pasada y vimos que era una clase, que significa abstracción, y nos quedamos en la encapsulación, ¿sí? Vamos a retomar entonces la clase por ahí, ¿sí? Bueno, voy a leer un poco para que vayamos formando entonces este concepto. La encapsulación separa los aspectos externos de un objeto de los detalles internos de la implementación del objeto. También conocido como ocultamiento de la información. En el enfoque orientado a objeto, tanto la data, que es la información, como las funciones, que es el comportamiento, pueden ser encapsulados. Y la encapsulación nos va a permitir disminuir los efectos al realizar cambios, ¿sí? Bueno, pensemos en objetos, porque al final todo esto tiene relación con ellos. Dice que separa aspectos externos de un objeto de detalles internos. Pensemos en un objeto. Por ahí traigo el ejemplo de un objeto avión, ¿sí? Si yo modelo en una clase un objeto avión, el objeto va a tener, por ser parte de una clase, propiedades y métodos. Entonces la idea es separar esas propiedades y métodos que son internos de algo externo, ¿verdad? Hasta aquí digamos que el concepto todavía cuesta un poquito entenderlo, ¿verdad? Porque solo habla de separar aspectos externos de ese objeto, que serían sus propiedades y sus métodos, ¿verdad? Pues separarlos del mundo externo, ¿verdad? Porque son cosas internas de un objeto. A la encapsulación también se le conoce como ocultamiento de la información. La información de un objeto, ¿qué va a ser? Va a ser sus propiedades. Si es un avión, seguramente tiene un nombre, tiene un modelo, tiene la cantidad de pasajeros que puede llevar ese avión, ¿verdad? Entonces, el encapsulamiento tiene que ver con ocultar parte, tal vez, de esa información. Ocultarlo, pero digamos que permitir el acceso a ella de cierta manera que ya vamos a ver. Como estamos hablando de objetos, tanto la información, que son las propiedades de un objeto, por ejemplo, como les decía en el avión, cuántos pasajeros puede llevar, el modelo de ese avión, el tipo de, no sé, de motores o lo que tenga que ver con el avión, todo eso representa la información. Pero las funciones representan el comportamiento, como por ejemplo despegar, aterrizar, virar hacia la derecha o hacia la izquierda, etc. ¿Sí? Ese es el comportamiento y también puede ser encapsulado, ¿verdad? No está limitado solo a las propiedades, sino también al comportamiento. Y la idea de la encapsulación es disminuir los efectos cuando se tienen que realizar cambios en el código fuente. Eso lo vamos a ver ahorita en ejemplo en el, ¿sí? Pero primero veamos algunos ejemplos en el mundo real de la encapsulación. Por ejemplo, la televisión oculta sus operaciones de la persona que la ve. Los objetos encapsulan lo que hacen, es decir, ocultan la funcionalidad interna de sus operaciones de otros objetos y el mundo exterior. Digamos que en una televisión nosotros no sabemos qué ocurre dentro de ella, ¿sí? Todos esos componentes electrónicos funcionando para que nosotros al final podamos ver la televisión, nosotros no conocemos qué está pasando ahí. Quiere decir que quien fabricó, por así decirlo, la televisión encapsuló todo eso, ¿verdad? Lo ocultó de nosotros, porque no tenemos que ser expertos para saber cómo funciona. ¿Cuál es el beneficio principal de la encapsulación? El beneficio principal de la encapsulación es que cuando tengamos que hacerle cambio al código, pues no sea tan complicado. Los efectos, que digamos que mover una clase, quitar una propiedad, añadir una nueva propiedad a una clase, después de que tal vez el software ya esté en funcionamiento, va a ser menos doloroso si utilizamos encapsulación, ¿sí? Dice, el efecto de dejar caer una roca en un lago se reduce si dividimos el agua en porciones encapsuladas del mismo. No sé si ustedes han dejado
como que caer una piedra, tal vez no sé, en una pila, en un balde, en lo que sea, y empiezan a ver cómo se empiezan a disparar como que las ondas, ¿verdad? Empiezan a crecer así en el agua y se van como que, pues cada vez aumentando más, ¿verdad? Digamos que ese es el efecto, o eso representaría en el software el efecto de hacer un cambio en el código, ¿sí? Que podría llegar a impactar en muchas clases. Porque imagínense, nosotros tenemos una propiedad en una clase y resulta que 10, 15, 20 clases hacen uso de esa propiedad y nosotros decidimos quitarla por alguna razón. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener que ir a esas 10 o 15 clases a ver qué cambios tenemos que hacer para que el software siga funcionando adecuadamente, ¿sí? Bueno, tal vez hasta acá es un poquito complicado entender la encapsulación, pero voy a mostrarles entonces un par de clases que tengo por acá, ¿sí? Voy a utilizar, aprovechando que tengo aquí lo del 2021. Vamos a analizar este proyecto, ¿sí? Específicamente lo que dice aquí en semana 3. Tengo 1, 2, 3, 4 clases, ¿sí? Una clase principal, una clase que se llama avión, una clase que se llama jet y un avión ejemplo de encapsulación, ¿sí? Bueno, vamos a abrir clase por clase. Bueno, la clase avión, ¿sí? La clase avión tiene una propiedad que se llama velocidad. En este caso está declarada como entera. Bueno, puede hacer algo mejor, ¿sí? Así lo vamos viendo como que en vivo. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a crear un paquete que se llame semana 3. Un proyecto que estuvimos trabajando la semana pasada. Y voy a crear aquí la clase, ¿sí? Bueno, la clase avión está vacía ahorita, ¿sí? Y vamos a crear una propiedad, la vamos a definir como pública. Era velocidad. Vamos a crear un constructor vacío a la clase avión. Vamos a ver qué más le ponemos. Creo que con eso es suficiente. Como vamos a estar creando aviones, vamos a imprimir un mensaje cada vez que creemos un avión. Vamos a crear también una clase principal acá. Vamos a llamar principal semana 3. Y lo que vamos a hacer en esta clase principal es crear un objeto de la clase avión que acabamos de crear, ¿sí? Entonces, primero vamos a declarar avión, objeto avión, le vamos a llamar, va a ser igual a un nuevo avión, ¿sí? Estamos haciendo acá, creando el objeto avión. ¿De qué tipo? De la clase avión, que es la que acabamos, voy a quitar esta para que no confundan, que es de esta que acabamos de crear acá. Hasta acá solo es una declaración de una variable para decir que es de cierto tipo. Y luego, al hacer un new, lo que estamos haciendo es creando esa clase, ¿sí? Y como estamos mandando a llamar al constructor que es vacío, pues se va a imprimir, se ejecuta el constructor de la clase avión. Una vez yo tengo creado el objeto, yo ya puedo hacer uso de las propiedades. Por ejemplo, punto velocidad igual a, sí,
Luego vamos a poner un system.out timeline y a decir system.out.com. La velocidad de las velocidad. Bueno, vamos a correr esto solo para ver el resultado. Un par de segundos. Aquí está, sí. Se dan cuenta, el resultado dice: se ejecuta el constructor de la clase avión y la velocidad del avión es 100, ¿verdad? Hasta aquí, pues, es algo muy, muy sencillo, ¿verdad? ¿Alguna duda de lo que acabo de hacer? Solo para poder ir como que... No, dije, ahí vamos. No, perfecto. Ahora bien, vamos a crear otra clase, ¿sí? Vamos a ver, solo recordándome los ejemplos del año pasado. Que creamos un jet. Bueno, lo voy a hacer aquí para que tratar de entender algo. Digamos que ahorita yo tengo ya una dependencia, por así decirlo, ¿sí? Porque mi clase principal ya depende en cierta medida de la clase avión. ¿Por qué? Porque estoy creando objetos de ese tipo acá. ¿Sí? Si yo hago cambios en la clase avión, esta clase se puede ver afectada porque hace uso de objetos de ese tipo. ¿Sí? Ahora bien, imaginemos que yo necesito cambiar algo acá en esta clase. Por ponerles un ejemplo, ¿sí? Resulta que mis aviones ahora necesitan que su velocidad, no sé, les vamos a cambiar, tal vez es un ejemplo fuera del mundo real, pero digamos que les voy a cambiar el tipo de motor a los aviones. Y al cambiarle el tipo de motor, le voy a poner un motor más potente, por lo tanto, la velocidad se va a duplicar. Y si voy a duplicar la velocidad de los aviones, yo quisiera que mi sistema se viera así. Entonces a mí se me ocurre algo, ¿sí? A mí se me ocurre que cuando alguien cree un objeto del tipo avión, yo voy a hacer lo siguiente: velocidad va a ser igual a velocidad 2. ¿Okay? Porque desde que se crea el avión, la velocidad va a ser igual a la velocidad que tenga por 2. Pero, bueno, no lo vamos a hacer acá porque si no, no me va a funcionar. Voy a hacer algo mejor, distinto, ¿sí? Yo decido cambiar algo acá. Voy a hacer algo public. Voy a hacer insertando código. Insertar código. Getter, ¿sí? Kevin, adelante. Digamos que ya vamos a llegar como a la herencia. Y cuando veamos el concepto de herencia, vamos a hacer eso. Digamos, ahorita mi objetivo es como que explicarles un poquito el tema de encapsulación. Entonces, sí, vamos a llegar a eso, ¿sí? Vamos a hacer algo, ¿sí? Antes de insertar este objeto, les voy a comentar cuál es el problema cuando no usamos encapsulación. Fíjense que así como esta clase,
está creando objetos del tipo avión, pueden haber muchas clases más dentro de un proyecto grande haciendo lo mismo. ¿Sí? Ahorita lo voy a hacer solo con una clase porque digamos, no haría tiempo para estar creando 5 o 6 clases que utilicen el mismo, ¿cómo se llama? La misma clase, ¿verdad? Pero digamos que el problema viene cuando tenemos proyectos grandes y muchos proyectos necesitan de las mismas clases. ¿Verdad? Asumamos que así como yo hice esto acá, vinieron otros 10, 15 desarrolladores y hicieron algo similar. Uno de los principales problemas que tiene ya este código, a pesar de ser muy pequeño, es lo siguiente. Uno, cuando yo creo objetos y yo permito que alguien más acceda directamente a las variables de esos objetos, yo no estoy utilizando encapsulación. Lo que está pasando acá es que la clase principal puede cambiar directamente o acceder directamente a la variable velocidad y cambiarla a su antojo. ¿Sí? Y así como esta clase cambió la velocidad, puede ser que 15 o 20 programadores más hayan hecho lo mismo. Y también está accediendo directamente no solo a asignarle un valor, sino a mostrar ese valor, digamos que es distinto. ¿Verdad? Aquí estoy asignándole el valor 100 a la variable y aquí estoy mostrando directamente ese valor, ¿sí? Ahora bien, esto no está encapsulado. ¿Qué significa encapsular? Encapsular significa que nadie va a poder acceder a esta variable sino solo la misma clase que la define. ¿Verdad? Entonces, esta variable, lo primero que tendría que hacer para encapsularla es definirla como privada, ¿verdad? Porque ahorita está pública. Al definirla como privada, lo que va a pasar es que esta clase empieza a dar errores porque no puede acceder directamente a esta variable. Es decir, la variable está privada en la clase avión y la clase principal no conoce esa variable porque no está expuesta hacia los demás. ¿Sí? Ahí la estamos encapsulando. Pero entonces, ¿cómo le hago para poder, al momento de crear un objeto, poner una velocidad y acceder al valor de esa velocidad? Para eso existen los métodos getters y setters. ¿Sí? Insertar código. Vamos a poner getters and setters. Y vamos a hacerlo para esta variable. ¿Sí? Incluso se dan cuenta que dice encapsular campos. ¿Sí? ¿Qué acabo de hacer? Primero, puse privada la variable para que nadie pueda acceder a ella. Segundo, generé un método get para que quienes creen objetos del tipo avión puedan obtener la velocidad. Y set para que quienes quieran ponerle un valor a la velocidad puedan acceder a ella, pero a través de los métodos. ¿Sí? Los métodos son públicos, si no, nadie podría acceder a ellos. Y yo tendría que modificar este código y acá, en vez de poner objeto avión punto velocidad, déjame ver si guarda acá, si está borrado. Yo haría lo siguiente, objeto avión punto set velocidad. ¿Sí? Acá, punto set velocidad. Vamos a ver. Muy bien, pero digamos, ¿cuál es la diferencia entre lo que tenía y esto? Bueno, primero, imagínense que a mí se me ocurre que como les decía, voy a cambiar los motores de mis aviones. ¿Sí? Entonces, cualquiera que le ponga una velocidad a mi avión, yo internamente sé que le cambié los motores y voy a duplicar esa velocidad. Entonces, yo no tengo que avisarles a todas aquellas personas o a todos aquellos programadores o a todas aquellas clases que hacen uso de la clase avión que modifiquen en donde habían colocado una velocidad, ¿sí? Y que me la dupliquen, ¿verdad? Por ejemplo, acá no tendría que venir alguien a ponerle por 2 para duplicar la velocidad, sino dejar la velocidad que tenía. Yo internamente, que sé que hice ese cambio, podría venir acá y hacerlo así, ¿verdad? Simple y sencillamente
agregar el código dentro de mi clase avión. ¿Qué estoy logrando? Estoy logrando encapsular esta variable. Es decir, no la expongo y al no exponerla, toda clase que quiera acceder a la velocidad lo tiene que hacer por estos métodos. ¿Sí? Y cualquier cambio que tenga que ver con velocidad, yo lo tengo en un solo punto. Porque yo controlo que todas mis demás clases entran acá, ¿sí?, a través de estos métodos. ¿Sí? Imagínense que yo hubiera tenido 15 clases donde están seteando la velocidad y yo quiero duplicar la velocidad. Yo tendría que ir a esas 15 clases a hacer el cambio de esa velocidad. Pero como yo sé que todas esas 15 clases, al tener encapsulado el campo velocidad, van a acceder a él a través de estos métodos, entonces yo simple y sencillamente puedo hacer el cambio en un solo lugar, ¿verdad? Velocidad por 2. Vamos a correr esto. Aquí estamos. ¿Sí? La velocidad es 200. ¿Sí? Este señor ni se enteró. Él sabía que le había puesto una velocidad, ¿sí?, pero como internamente hubo un cambio, ese cambio se pudo controlar desde acá. ¿Sí? Por favor, yo sé que tal vez es un ejemplo muy sencillo y tal vez no se logra ver la magnitud de todo esto, pero sí quisiera que me dieran sus comentarios o sus dudas respecto a lo que acaban de ver. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se medio va captando la idea? Por favor, enciendan sus cámaras. De mi parte sí entendí. Jesús, ¿no? O sea que para encapsularlo hay que esconder las variables, por así decirlo, hay que ponerlas privadas. Sí, lo que pasa es que, digamos que el ejemplo yo lo estoy haciendo con 2 clases nada más, ¿sí? La clase principal y la clase avión. Pero, ¿qué pasa si yo hubiera creado 5 clases principales? O 5 clases, yo le llamo principal porque es la que tiene el método MIN, pero digamos 5 clases. Y las 5 hubieran accedido directamente a la variable velocidad. Si yo quiero cambiar algo en el comportamiento de la velocidad del avión, tendría que ir a esas 5 clases a hacer el cambio. ¿Sí? Y digamos que ahorita yo les mostré que haciendo el cambio en la clase avión se va a propagar a todas aquellas clases que hacen uso de ella. ¿Verdad? Pero eso es porque yo tengo un método que es el único punto para poder modificar la variable y un método para poder obtenerla. ¿Sí? En cambio, si yo no hago eso y no lo hago, no creo esos 2 métodos y pongo la variable pública, entonces yo me meto en un problema porque estoy dejando abierto para que cualquiera haga un cambio en las variables. Digamos que en un principio no es un problema, pero el problema viene cuando yo tengo que hacerle un cambio. Y yo tengo que hacer un cambio que afecte a esa variable. Por lo tanto, tengo que ir a buscar en todas las clases donde hago uso de esa variable para hacer el cambio ahí, porque no lo tengo centralizado en un solo punto. Entonces, la encapsulación tiene que ver con dejar ocultas las variables, y no solo con las variables, puede ser con los métodos también. ¿Sí? Yo puedo dejar un método privado, y porque quiero controlar quiénes son los que acceden a ese método. ¿Sí? Puedo dejarlo privado. Varios métodos puedo dejarlos como privados y dejar un método público nada más, ¿verdad? Y saber que todos van a acceder por ese método público, aunque internamente en la clase yo pueda llamar a métodos privados, ¿verdad? Algo así como lo estoy haciendo con las variables, ¿verdad? Yo tengo variables privadas, pero tengo un método público. Todo lo que exceden al método público yo utilizo la variable privada, ¿verdad?, para devolverla, para modificarla, etcétera, ¿sí? Pero lo tengo en un punto centralizado. Entonces los cambios son más sencillos. No tengo que tener control yo de qué pasa fuera de mi clase con esa variable, ¿verdad? Sino que
yo sé que todos acceden por el mismo método y el cambio lo hago solo en esa variable, solo en ese método. ¿Estamos bien? Voy a hacer otro ejemplo, tal vez un poquito más extenso. Voy a tratar de hacer otro ejemplo. ¿Sí? Voy a volver a compartirles pantalla. Por favor, me confirman en cuanto lo vean. Sí, se mira. ¿Sí? Vamos a hacer algo. Digamos que vamos a seguir usando esto. ¿Sí? Voy a dejar esto como lo tenía antes. ¿Sí? Voy a volver a dejar la variable pública. Voy a borrar esto. Voy a dejar esta clase principal. Clase principal 2, semana 3. Y voy a casi que a duplicar este código. Imaginemos que este es otro programador. ¿Sí? Era un avión. ¿Sí? Ahora bien, vamos a correr esta clase. Está un poquito lento mi computadora. Otra vez ustedes. Acabo de correr la clase. Digamos que el comportamiento que van a ver ustedes no es distinto a lo que habíamos visto, ¿sí? Muy bien. Como aquí estoy creando el objeto, se imprime, se ejecuta la clase constructor, pongo una velocidad, perdón, creo que, sí, la que corrí fue esta, ¿sí? Pongo una velocidad de 100 y le imprimo, ¿verdad? 100, normal. Y ahora el otro, ¿verdad? Vamos a correr el otro, es este de acá, y lo único que va a cambiar es la velocidad, pongo una velocidad de 500 y me va a imprimir 500. Entonces aquí yo tengo dos clases que hacen uso de esa variable, pero directamente. Imaginemos que hay una regulación que dice que, no sé, por inclemencias del tiempo, todos los aviones pueden volar a la mitad de la velocidad que han estado volando regularmente. ¿Sí? Creo que volví a correr la... No sé. Quiero correr este archivo. Y digamos que sale esa regulación, ¿verdad? Entonces yo tengo que controlar en mis sistemas que cualquier avión pues solo pueda volar a esa velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad está dada acá, porque cada quien está seteando su velocidad y cada quien tiene entonces que implementar ese cambio. ¿Sí? Vale. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Primero, identificar todas las clases donde estoy usando esa variable. ¿No? Digamos que este proyecto es pequeño. Yo estaba en proyectos en donde pues, cada proyecto puede tener 50, 75 clases distintas, por ejemplo, a veces más de 100 clases en un solo proyecto. Entonces, y ese es un solo proyecto, ¿verdad? Imaginemos que esto fuera una librería que usan otros proyectos, ¿verdad? Entonces, tendría que ir a buscar en un montón de código dónde hacer esos cambios, ¿sí? Y tendría que venir acá y decir, bueno,
La velocidad ahora va a ser dividida por 2 para implementar el cambio acá. Luego tendría que identificar en otra clase y tendría que venir ahora la velocidad va a ser dividida por 2. ¿Sí? Y así en todas las clases. Aquí se ve sencillo porque son 2 clases que acabo de crear, pero si fuera un proyecto de más de 100 clases, donde hay mucha dependencia entre las mismas, y es código que creé hace 3, 4, 5 años, yo no me voy a recordar de todas esas clases. Entonces, desde ahí tendría que empezar a buscar yo, digamos, ahí es donde entra en juego un concepto que se llama la mantenibilidad, o que un software pueda ser mantenible en el tiempo, ¿verdad? No quiere decir que si yo no encapsulé no puedo mantener el software, sí puedo hacerlo, pero cualquier cambio me va a costar mucho, ¿verdad? Solo identificar cuáles son las clases, cuál es la relación entre ellas, hacer el cambio y probar todas esas clases me puede llevar varios días o semanas dependiendo de cómo sean los procesos de desarrollo de software de una organización. Un cambio tan simple me puede llevar mucho tiempo. Y si esto fuera una ley que hoy sale, ¿verdad? Y que yo tengo que implementar a partir de mañana, yo no voy a tener semanas ni siquiera días para poder hacer esa implementación, ¿verdad? Entonces, digamos que esta es la forma de hacerlo. No voy a correr solo esta última clase, ¿verdad? Y obviamente, pues, va a funcionar, ¿va? 500 dividido 2 va a ser 250 y esa va a ser la velocidad del avión. Pero yo tuve que hacer un gran esfuerzo para poder hacer ese cambio, ¿sí? Vamos a ver nada más que corra para mostrarles. Creo que voy a cambiar la forma en que corro mis proyectos porque se tardan mucho. Bueno, y ahí ven que están funcionando, entonces, pues, pero digamos que tuve que haber hecho yo para no caer en esto. Bueno, voy a quitar el cambio que acabo de hacer, dividido 2. Acá también dividido 2 y voy a dejar el software como originalmente está, ¿sí? Yo puedo venirme a la clase avión y puedo hacer los cambios yo, así como se los dije. ¿Qué tendría que hacer yo? Poner esta variable privada, generar un método que permita acceder a esas variables, ¿verdad? Una para poder setear y otra para poder obtener, y cambiar entonces en estas clases la forma en que se setea y se accede a una variable en cada una de estas clases. Si yo lo hubiera hecho desde el inicio, desde que creé la clase avión, yo no me vería en la necesidad ahorita de hacer todos esos cambios, ¿verdad? Declarar las privadas, crear los 2 métodos, irme a cada clase, hacer el cambio, ¿verdad? O sea, lo importante cuando ustedes programen es que encapsulen desde el inicio. Pero si no lo han hecho, el líder les puede ayudar mucho, ¿verdad? Por ejemplo, acá, la variable velocidad, yo le voy a dar clic, voy a buscar donde, yo creo que era refactorizar, ¿sí? Y déjenme buscar rename, move, copy. Déjenme buscar, no me recuerdo dónde lo tengo. Aquí está, ¿sí? Refactorizar, encapsular campo, dice. Acá, ¿sí? Voy a dar clic. Me dice, ¿qué campo quiero encapsular? El campo velocidad. ¿Sí? Voy a crear entonces un get velocidad y un set velocidad que van a ser públicos y voy a volver la variable privada, ¿verdad? Bueno. Aquí me dice la visibilidad del campo, entonces va a ser ahora privada. La visibilidad de los métodos para acceder al campo va a ser público, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podría ponerlos protegidos, por ejemplo, que vamos a ver qué es eso, ¿verdad? Veamos que ahorita van a ser públicos, ¿sí? Y le vamos a dar refactor, ¿sí? Vamos a hacer un preview primero. Y aquí NetBeans me dice qué cambios va a hacer, ¿sí? Para que lo entiendan, yo ya les he explicado cómo funciona el encapsulamiento, pero me dice, en la clase principal 2, semana 3, la forma de acceder a la propiedad velocidad era directa. ¿Cómo va a quedar ahora? Va a quedar a través de el método que vamos a generar, que es el método setVelocidad. Y también la forma de acceder al campo era directa y ahora van a tener que hacerlo a través del método getVelocidad. Este es el cambio en la clase principal 2, semana 3.
Ahora, en la clase principal, semana 3 nada más, va a ser muy similar. Déjenme ver, porque no se me está actualizando acá. Ahí. Aquí. Bueno, en la clase avión, ¿qué va a pasar? La variable velocidad era pública y ahora va a ser privada. ¿Qué más va a pasar? No existían los métodos getVelocidad ni set, y lo voy a agregar. ¿Sí? Y en la clase principal semana 3 también voy a cambiar la forma en que se setea la velocidad, ya no va a ser directa, sino a través del método set. Y la forma en que se accede al valor de la velocidad ya no va a ser directo, sino a través del método get. Entonces le voy a dar do refactoring y él va a hacer todos los cambios. ¿Sí? Bueno, yo se los había explicado cómo hacerlo manual, pero las herramientas, los IDEs, traen casi que todos esta forma de poder hacer. ¿Sí? Ahora, corramos las clases para ver si funciona, ¿verdad? Vamos a correr este, que sería este código de acá. Bueno, perdón. Ahorita va a ser el mismo resultado porque yo no he introducido el cambio que les había dicho. Entonces resulta que sale esa ley en donde la velocidad tiene que ser la mitad. Entonces yo puedo controlarla desde acá. Como sé que todas las clases van a ponerle la velocidad al avión a través de este método, ¿sí? Entonces yo voy a dividir la velocidad dentro de 2 y con eso es suficiente. ¿Sí? En primer lugar, no tuve que andar buscando todas las clases donde tengo que hacer el cambio. Segundo lugar, solo tuve que modificar una línea de código en una clase. Y tercer lugar, cuando yo tenga que hacer mis pruebas, puedo probar únicamente esta clase y no debería haber ningún solo problema. ¿Sí? Ya guardé, vamos a correr ahora sí. Si se dan cuenta aquí dice la velocidad del avión es 250, ¿verdad? Acabo de correr este de acá donde estábamos seteando una velocidad de 500 y el cambio ya surtió efecto. Y si corro la otra va a ser el mismo. Está corriendo. ¿Por qué es que se tarda tanto mi máquina ahorita en correr un simple proyecto? Ahorita les voy a explicar por qué. ¿Sí? Bueno, aquí está la velocidad del avión 50. Déjenme ver primero que alguien creo que levantó la mano. ¿Alguien levantó la mano? ¿O iba a plantear alguna duda? ¿No? Bueno, enciendan sus cámaras otro ratito, por favor. ¿Alguno de ustedes ha utilizado Maven? ¿O ha escuchado esa tecnología, Maven? No, jamás. No. Sí, Maven es un gestor de dependencias, se le llama. ¿Qué es una dependencia? Por ejemplo, una librería, ¿verdad? Nosotros lo conocemos como librería. Imaginemos que nosotros queremos generar PDFs en una aplicación. Seguramente vamos a utilizar o vamos a investigar alguna librería que permita hacer eso. ¿Qué es lo que regularmente hacemos?
descargamos un jar y lo incluimos como parte del código de nuestro proyecto. Pero eso es una sola dependencia. Imagínense que ese jar que yo descargué dependa de otro, y ese de otro, y ese de otro. Pero hay una cadena de dependencias, ¿sí? O en mi mismo código yo puedo depender de muchas librerías externas. Una librería para generar PDFs, una librería para comprimir archivos, una para generar Excel, y cada una de ellas puede depender de otra librería. Entonces sería un dolor de cabeza tener que estar sabiendo cuál es la dependencia entre cada una de ellas, ¿sí? Tener que estarlas descargando e incluirlas en mi proyecto. Entonces Maven hace eso. O Maven, en un archivo que se llama POM, yo escribo cuál es la dependencia que yo quiero y yo digo que voy a utilizar Maven, y si esa dependencia tiene a su vez otras dependencias, yo ya no me preocupo de eso. Maven es el que se va a encargar de poder obtener todas esas librerías, a pesar de que yo solo estoy diciendo que dependo de uno. Bueno, pero es que se tarda un poquito porque tengo configurado el NetBeans de esa manera. Ahora, ¿cómo estamos con el concepto de encapsulación? ¿Quién conocía este concepto antes? ¿Sí? Perfecto, ok. ¿Alguien más? ¿No? ¿Es algo nuevo? Sí. Ahora, Kevin, ¿sabías cómo hacerlo de forma manual o cómo hacerlo con el IDE? ¿O ambas? Ambas, perfecto. Va. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio utilizando el grupo de WhatsApp, ¿sí? En el grupo de WhatsApp necesito que graben un audio. ¿Qué es lo que van a decir en ese audio? Necesito que me expliquen cuáles son los pasos que tengo que hacer yo para convertir una variable que está pública y poder encapsularla. Son esos mismos cambios que acaban de ver en el código, que se volvió privada, que generar métodos, que cambiar las clases que hacían uso de esa variable, ¿sí? Que traten de explicarlo con sus propias palabras, ¿sí? Entonces ustedes van a decir, para poder encapsular una variable que es pública, lo primero que tengo que hacer es tal cosa. Lo siguiente es esto, y lo último que voy a hacer es esto. Y la encapsulación me permite tal y tal cosa. O los beneficios de la encapsulación van a ser tales. Entonces, dos cosas. Pasos para poder encapsular una variable que es pública, y luego de que terminan de decir los pasos, cuáles son los beneficios de haber encapsulado esa variable, ¿sí? Yo les voy a dar, son las 9:47. A las 9:55, es decir, 8 minutos para que graben el audio, ¿sí? Y yo pueda escuchar por lo menos unos 5 de ellos. Bueno, pueden apagar sus cámaras y entonces a las 9:55 volvemos a la sesión.
Muy bien, todavía me hacen falta un par de audios ahí. Voy a dar 5 minutos más y volvemos, por favor.
bien, vamos a continuar. Iron, adelante. Sigue, disculpe. Me voy a retirar del curso que estoy trabajando y pues por rato me conectaba, pero ahorita tengo que regresar a mis labores. Muy bien, no hay problema, y te ponemos al día, por favor. Saludos. Bueno, vamos a continuar. El siguiente concepto es herencia. ¿Sí? La herencia nos va a permitir que una clase que le vamos a llamar subclase obtenga las propiedades y los métodos o el comportamiento de otra clase a la cual le vamos a llamar superclase. La herencia va a evitar la redundancia, permitiendo modelos mejores de mantener y entender. ¿Por qué va a evitar la redundancia? Porque si una clase a la cual llamamos superclase ya tiene propiedades y métodos que le sirven a otra, ¿sí? No vamos a tener que escribirla en ambas clases, solo lo escribimos en una y hacemos que la otra herede, ¿verdad? Herede todo ese código fuente. La herencia es un mecanismo que permite crear nuevos objetos basados en objetos viejos, ¿sí? Existen dos tipos de herencia, la herencia simple y la herencia múltiple. Y vamos a ir viendo ejemplos de herencia. Por ejemplo, si creamos una clase que llamamos mamífero y ponemos todas las propiedades y los comportamientos de un mamífero, luego podemos crear otras clases, como por ejemplo gato, perro, humano o ballena, que hereden todas esas propiedades y comportamientos, porque todos los ejemplos que están aquí abajo son mamíferos también. Entonces, todas las propiedades y comportamientos de un mamífero no los voy a poner en cada clase, sino las pongo en una clase y hago que las demás se hereden de ella, ¿sí? Esta flecha que ustedes ven acá, ¿verdad? Es importante. Una flecha con una punta como de un diamante vacía significa herencia. Ya vamos a hablar de UML para más adelante, ¿sí? Por ejemplo, podríamos crear una clase que se llama electrodoméstico y tener todas las propiedades de un electrodoméstico ahí y hacer que cada electrodoméstico distinto, ¿verdad? Por ejemplo, una lavadora, una refrigeradora, una microondas, hereden esas propiedades, ¿sí? Y podemos tener este tipo de herencia, ¿verdad? ¿Se recuerdan que hablaban de dos tipos de herencia, simple y múltiple? Simple es cuando una clase hereda de otra, ¿sí? Así como estos dos ejemplos, y múltiple es como esta que está acá, ¿verdad? En donde una clase hereda de otra y esta a su vez heredó de otra, ¿sí? Por ejemplo, un animal, tenemos los caninos, los felinos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, un hipopótamo, que no es ni canino ni felino, ¿verdad? Heredando directamente la clase animal, ¿verdad? Y los caninos, por ejemplo, un perro o un lobo, heredan de la clase canino, que a su vez heredó de la clase animal. Y lo mismo pasaría con los felinos, teniendo que un león, un tigre y un gato, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos esto en código? Vamos a quitar acá. ¿Sí? Y vamos a crear una nueva clase. Y ahora vamos a crear una clase que se llama get. Aquí cuando yo creo la clase, puedo decirle cuál va a ser la superclase. Por ejemplo, aquí le pongo browse. ¿Sí? Y podría ser la clase avión, por ejemplo. A ver si me sale. Bueno, no importa, lo vamos a hacer manualmente, ¿sí? Vamos a crear una clase get normal para que vean cómo el código funciona. Entonces esta clase es una clase normal, ¿verdad? Al igual que avión. Y para que el avión herede todas las, el jet herede todas las propiedades de avión, tenemos que definir que jet va a ser entonces una subclase de la clase avión, ¿sí? Entonces vamos a usar la palabra extends avión, ¿sí? Con haber hecho esto, le estoy diciendo que jet es una subclase de la clase avión. Todas las propiedades de un avión las va a tener un jet. Hagamos una prueba.
Vamos a crear una nueva clase. Principal 3. Semana 3. Vamos a copiarlo que teníamos acá. Ahora lo hacemos bolas. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Vamos a crear un avión, pero ahora no le vamos a llamar objeto avión, sino le vamos a llamar objeto jet. Vamos a... bueno, voy a hacer algo acá en jet. Voy a generar un constructor. Nos va a servir para generar aquí. Y yo voy a crear un jet. Hay algo bien importante, miren. El objeto jet se crea, ¿verdad?, llamando al constructor de la clase jet, pero se define como un avión. Interesante, ¿sí? Ahora bien, el objeto jet, a pesar, vamos a alinear acá para mientras y comentar esta para que no se vea como error. El objeto jet, si hago un punto, el objeto jet. Acá ¿dónde está? Objeto. Objeto. Quiero que bandera de ustedes principal, jet y avión. Vamos a hacer una prueba. Avión, jet. Vamos a hacerlo. ¿Cómo se llamaba el método de ustedes del avión? Y la set velocidad. Vamos a ahora correr a todas formas. No sé qué está pasando aquí. Déjame identificar el error porque no lo logro. Jet, objeto jet, mi jet. Tengo conceptor, sí. Pues era.
Démosle un segundo. Clase pública, jet. Vamos a ponerle una variable nada más, public. Vamos a tener que cerrar NetBeans un ratito. Démosle un segundo. Voy a avanzar un poquito en la presentación mientras carga para no tener que estarlos haciendo esperar ahí. En el que arreglo mi NetBeans. Polimorfismo, dice. Este es otro de los conceptos de... ¿Se recuerdan que los 5 o 6 conceptos de la programación orientada a objetos están al inicio? ¿Sí? Vimos clase, abstracción, encapsulamiento. Ahorita voy a ver si arreglo mi NetBeans para explicarles herencia. Y estamos en polimorfismo y luego ya entramos como que un poquito a ver algo que se llama relación de clases. ¿Sí? Vemos que estos son los 5 conceptos principales en los que se basa, o los pilares, por así decirlo, de la programación orientada a objetos. ¿Sí? Déjenme hacer que me funcione esto. Pausar la salida. Esperar. Avanzar otra vez. ¿Sí? Ahora sí. Lo que carga NetBeans, vamos a polimorfismo. ¿Sí? El polimorfismo, digamos, es un concepto en donde podemos utilizar, ¿verdad?, un simple homenaje o una sola forma, tal vez, de invocar diferentes comportamientos, ¿verdad? Y eso lo hacemos regularmente cuando programamos. Por ejemplo, a veces el signo más, a pesar de que es un solo signo, puede tener un comportamiento diferente dependiendo del contexto en el cual estemos utilizando, ¿verdad? Si estamos usando, por ejemplo, 2 variables enteras, el signo más va a sumar el contenido de esas 2 variables enteras, ¿verdad? Si una variable vale 5 y la otra 8, va a ser una suma de 5 más 8, ¿sí? Nos va a dar un resultado de 13, ¿verdad? Pero si estamos utilizando 2 variables que son de tipo string, utilizamos el signo más, no va a sumar el contenido de esas variables, ¿sí? ¿Por qué? Porque no son enteras, digamos, no es una operación matemática de suma. El signo más con 2 variables de tipo string significa una concatenación, ¿verdad? Una concatenación de 2 cadenas. Entonces vamos a poner la primera cadena y luego vamos a concatenar la otra cadena, ¿sí?, al final de la primera. Entonces, tenemos una sola forma de invocar, pero puede provocar distintos comportamientos, ¿sí? Dice, significa tener diferentes formas o implementaciones de una funcionalidad en particular. Con el polimorfismo, los objetos pueden responder diferente a un mismo mensaje, ¿verdad? Eso es lo que estábamos hablando del signo más, ¿sí? Y esto nos va a proveer facilidad de mantenimiento en la programación orientada a objetos, ¿verdad? Otra cosa del polimorfismo, ¿verdad? Un ejemplo de polimorfismo en el mundo real, ¿verdad? Imaginemos que nuestros animales nos van a entender y les vamos a decir, por favor, hablen. Cada uno va a hablar o interpretar el término hablar de acuerdo a la clase de animal que es, ¿verdad? Un gato va a maullar, un perro va a ladrar, ¿sí? Un pato va a, no sé, decir cuaco o algo así. Nosotros también tenemos palabras que son polimórficas, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra abrir.
Si yo aplico la palabra abrir a una puerta, entiendo yo que voy a jalar la puerta hacia un lado, ¿verdad? Y si la puerta fuera corrediza, la voy a mover hacia otro lado. Y si aplico la palabra abrir a una ventana, hay distintos mecanismos de abrir una ventana. Por ejemplo, acá es un mecanismo de subir la ventana. Y si lo aplico, por ejemplo, a un regalo o una caja, el concepto de abrir es distinto, ¿sí? Entonces, lo mismo va a pasar en la programación, ¿sí? Bueno, déjenme ver si esto ya está bien acá. Vamos a ver qué está pasando. Bueno, tengo el objeto get y había creado la clase esta de acá, ¿sí? Está pasando con esto. Esto de cero mejor. Nueva clase, vamos a llamar get. La clase, vamos a extender ese guión. Vamos a revisar la clase bien nada más, estamos bien. La clase es pública, ¿sí? Vamos a generar una propiedad de tipo entera. Vamos a llamar factor de velocidad y le vamos a asignar un valor de 2. ¿Sí? Vamos a poner privada. A generar un constructor. Y vamos a crear una clase principal nueva. Vamos a poner un avión. Vamos a crear un jet. Explicar ese código. Creo que la forma de constructor.
alguna razón así que no me está funcionando, pero esta. Bueno, les voy a explicar entonces. Teníamos nuestra clase avión normal, esa no le he tocado, ¿verdad? Y acabo de crear la clase jet. No asegurarme que sea correcta. Y lo único que tenemos que hacer para que una clase herede de otra es extenderla. O sea, la palabra que Java nos da para poder manejar la herencia es extends, ¿verdad? Un jet extiende el comportamiento de un avión, ¿verdad? Digamos que avión es una especie de categoría, porque las clases representan categoría, y jet es otra, como que subcategoría de esa, ¿sí? Por lo tanto, es una subclase de avión. ¿Qué va a pasar? Cualquier propiedad que tenga un avión, en este caso la única propiedad que tiene es velocidad, y cualquier método que tenga un avión, en este caso jet y set velocidad, también van a formar ahora parte de la clase jet. En la clase jet solo creé una variable privada, ¿verdad?, que se llama factor de velocidad igual a 2, y creé su constructor, ¿verdad? Entonces, en una tercera clase que le llame principal 3, voy a crear dos objetos, un objeto avión y un objeto jet, ¿sí? Ahora bien, si se dan cuenta, donde podemos ver que se está heredando las propiedades es en la línea número 22, ¿verdad? Porque el objeto jet, en primer lugar, se creó como un jet, y los jets, las únicas propiedades que tienen por sí solas es el factor de velocidad, pero nos damos cuenta que le podemos setear una velocidad a un jet, ¿verdad?, a pesar de que no tiene la propiedad o el método set velocidad. ¿Qué está pasando? En realidad, está heredando ese método de la clase avión, ¿verdad? Al final, un jet también es un avión, ¿sí? Entonces, el jet, por este mecanismo, está heredando todo lo que es un avión. Una propiedad de velocidad, ¿sí?, y estos métodos que tenemos acá, ¿sí? Entonces, vamos a correr la clase nada más para ver. Y solo vamos a poner un par de system. La velocidad del avión es el avión es velocidad. Este también, la velocidad del jet es jet.get velocidad. Voy a hacer algo especial con el jet. Al jet vamos a insertar código, ¿sí?, pero voy a sobreescribir un método, ¿sí?, override método. Bueno, sobreescribir un método significa que la clase jet está heredando los métodos de la clase avión. Por eso es que aquí me pregunta qué método quiero sobreescribir, ¿verdad? Yo quiero, como jet, que tengo o formo parte de la clase avión, ¿verdad?, soy una subcategoría, tengo acceso a estos dos métodos. Entonces, yo voy a sobreescribir el método set velocidad. Entonces le voy a dar generar, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó acá? Pasó algo muy similar, o se generó un código muy similar al de set velocidad de la clase avión. Si nos vamos a la clase avión, aquí hay un método que se llama set velocidad, que es público, que no devuelve nada y que recibe como parámetro un entero que es de velocidad, ¿sí? Lo mismo está pasando en la clase jet, ¿verdad? Se genera un método público, no devuelve nada, se llama set velocidad y recibe como parámetro un entero, ¿sí? Bueno, ahora, esto que ven acá se le llaman en Java anotaciones. Las anotaciones empiezan con un arroba. Arroba override es una anotación que significa que la clase jet está sobreescribiendo el comportamiento del método set velocidad. ¿Qué significa esto? Significa que el jet va a tener su propio mecanismo de setear la velocidad, separado del mecanismo de la clase avión, ¿verdad? Entonces,
Así como acá, yo estaba mandando a llamar a set velocidad y le mandaba 200. Como yo todavía no había sobrescrito el método acá en la clase get, entonces no se estaba llamando a este, sino se estaba llamando a este set velocidad de acá. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba disminuyendo la velocidad del 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, vamos a poner algo acá. Vamos a ver super set velocidad. Por ¿qué voy a hacer yo? En la clase get voy a manejar una especie de constante, ya más adelante les voy a enseñar lo de las constantes, que en este caso es 2, pero le vamos a poner 4. ¿Sí? Es 4 veces más rápido que un avión, por lo tanto, cuando yo setee la velocidad, voy a multiplicar la velocidad que me están dando por el factor de velocidad que es de 4. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se comporta. ¿Sí? Vamos a correr esta clase. Bueno, veamos qué pasó, ¿sí? Creo un objeto avión, por lo tanto, me imprime que se ejecuta el constructor de la clase avión. ¿Sí? Creo un objeto jet y me dice, bueno, aquí creo que nunca les cambié. Bueno, ejecutando constructor de la clase jet. Bueno, yo creo que lo estoy, por la forma en que lo estoy creando, no se está llamando al constructor de la clase padre. ¿Sí? Pero digamos que eso no es lo importante, ¿sí? Lo importa, bueno, aquí ocurre algo bien interesante, ¿sí? Cuando yo creo un jet, como un jet es un avión, estoy creando primero un avión, ¿sí? Por lo tanto, se vuelve a ejecutar el constructor de la clase avión. Pero como un jet tiene propiedades muy particulares, adicionales a la de un avión, también se ejecuta ese constructor de la clase jet. Pero el orden es el siguiente, ¿verdad? O sea, esta línea que vemos acá es cuando creamos, en realidad, el avión. Ahora, estas dos líneas corresponden a la creación del jet, ¿verdad? A pesar de que yo solo estoy llamando al constructor de la clase jet, primero se crea el avión que termina siendo un jet. Entonces se manda a llamar a los dos constructores, ¿sí? Bueno, seteamos la velocidad de ambos y cuando seteamos la velocidad del objeto avión, se manda a llamar al método setVelocidad de la clase avión. Le mandamos un 100 y lo que está pasando es que está dividiendo esa velocidad en 2 y por lo tanto cuando imprime la velocidad, 100 dividido 2 es 50. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, ahora veamos qué pasa con el jet. Cuando yo seteo la velocidad del jet, le mando 200. Vámonos al código setVelocidad, pero no de la clase avión, sino del jet. Como sobreescribimos su comportamiento, se recibe 200 y se multiplica por el factor de velocidad, que es 4. ¿Verdad? 200 por 4 son 800. ¿Verdad? Ese 800 se manda aquí todavía. Aquí hay una instrucción que dice super.setVelocidad. Super significa que se va a mandar a llamar a la clase superior, ¿verdad? O a la superclase, que es avión, y a su método setVelocidad, y que este valor se le va a mandar. Es decir, los 200 que recibí por los 4, que es el factor de velocidad que me dan 800, es el parámetro que le mando yo al método setVelocidad de la clase o de la superclase avión. ¿Verdad? Y ese 800 viene acá y se divide entre 2 y me da 400. ¿Sí? Por eso es que se está imprimiendo aquí 400. ¿Es obligatorio mandar a llamar aquí al método de la clase superior? Por ejemplo, acá. ¿Sí? No, no es obligatorio, ¿verdad? Yo pude haber hecho acá y pude haber puesto que la velocidad, algo así como
Pues, déjenme ver. Bueno, por las restricciones creo que no me va a dejar. Sí. Bueno, les voy a explicar algo así. Por la forma de esto no me va a permitir. Lo que pasa es que la variable velocidad no existe en la clase jet. Y la única forma de poder tener un valor en la clase velocidad es a través del método setVelocidad de la clase, de la superclase. Porque como está encapsulado el campo, ¿verdad? Este campo velocidad es privado y es de la clase avión, la única forma de poder acceder es a través de este método, ¿sí? Pues por eso es que sí va a ser obligatorio mandarlo a llamar acá, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda de por qué estos valores acá abajo? ¿O se entiende la forma en que se está ejecutando el código entre la clase y la superclase? Bueno, entonces tengo una primer tarea para ustedes, ¿sí? Ya está publicada en la plataforma, dice tarea 1, la tienen que entregar el día viernes. Vamos a abrirla. Dice, dentro del siguiente proyecto en NetBeans, descargar, dice, encontrar un documento llamado ejercicio.txt donde se explica en detalle qué deben resolver. La forma de entrega será enviar un screenshot del código de la clase y la salida de la consola. Vamos a descargar esto. Es un zip. Lo descargan. Yo ya lo tengo descargado aquí en mi compu, entonces no lo voy a hacer. Pero vamos a ver nada más. Y es esta carpeta. ¿Sí? Se llama PO, Programación Orientada a Objetos. ¿Sí? Es un proyecto en NetBeans, es decir, ustedes se pueden ir a NetBeans, File, Open Project, ¿sí? ¿No? O Import Project creo que era. No, vamos a ver, Open Projects. Y van a buscar la carpeta PO y la abren, ¿sí? Entonces les va a aparecer acá. Vamos a hacerlo si quieren. Solo que tengo uno que se llama así. Lo voy a cerrar. Vamos a ver si no me da problemas al abrir este proyecto. Lo tengo en descargas. Miren, aparece como un proyecto en el. Vamos a abrirlo. Abriéndose, aquí está. Vamos a cerrar todo esto. Vamos. Hay un paquete que se llama PO. Hay una clase avión. Si ustedes abren la clase avión va a ser muy similar, solo que no va a tener eso de que le estamos dividiendo la velocidad por 2. Revisen bien el código, ¿verdad? No es idéntico lo que acabamos de trabajar. Tenemos una clase jet y la clase jet tiene un multiplicador de velocidad por 2, tiene otra variable entera donde pongamos coco, tiene un constructor que manda a llamar al constructor de la clase superior e imprime, y se sobreescribe el método setVelocidad. El método setVelocidad, que existe también en la clase avión, se multiplica más o menos como lo acabamos de hacer. Ustedes tienen que analizar el código, ¿sí? Adicional, tiene un método que se llama acelerar, ¿verdad? Y el acelerar lo que hace es obtener la velocidad, ¿sí? La multiplica por 2 y la manda a setear, ¿verdad? Entonces, tienen que tratar de entender cómo está este código fuente, ¿sí? La idea del ejercicio es porque en su parcial viene algo similar, ¿sí? Entonces, quiero darles tiempo y un ejercicio muy similar a lo que viene en el parcial para que pues, se pongan o los ponga a pensar y puedan ustedes manipularlo, por así decirlo, en su propio NetBeans, ir haciendo pruebas, entender qué significa este código, ¿verdad? Aquí hay varias pruebas de vuelo, le llamo yo, ¿verdad? Miramos la prueba de vuelo 1. Es bien sencillo. Creamos un objeto que se llama helicóptero de la clase avión, le ponemos una velocidad, imprimimos cuál es la velocidad, luego creamos un objeto que se llama Boeing de la clase jet, le ponemos una velocidad, ¿sí? ¿Qué más? Creamos un ciclo,
aceleramos, imprimimos, o sea, hacemos un montón de cosas ahí. ¿Sí? Esa es la prueba de vuelo. Luego hice prueba de vuelo 2, se crean ciertos objetos, prueba de vuelo 3, se crean otros objetos. Revisen estas, corran el código, vean cómo se comporta, debugueen si es posible para entender toda la clase avión y toda la clase jet y lo que puede pasar. ¿Sí? ¿Cuál es lo que tienen que resolver ustedes? Aquí hay algo que se llama prueba de vuelo sin resolver. Solo déjenme ver. Yo creo que abrí el proyecto general. Voy a cerrar acá. Lo voy a hacer aquí en el... Déjenme chequear. Siempre da duda algo que acabo de ver ahí. ¿Sí? Bueno, voy a hacer algo. ¿Sí? Está muy lento. Voy a revisar bien el código antes de que lo puedan descargar, pero les quiero explicar qué es lo que tienen que hacer nada más, ¿sí? Pero para mañana ya van a poder descargar la tarea. Vamos a cargar otra vez porque lamentablemente lo cerré. Bueno, sigamos revisando el proyecto, ¿sí? Démosle tiempo en lo que termina de abrir. Digamos que todas las clases que ustedes vean, como la de avión, jet o algunas pruebas de vuelo, les van a permitir tal vez entender el código. Pero hay una en particular que es esa que se llama prueba de vuelo sin resolver. En esta prueba de vuelo sin resolver vienen algunos comentarios. Por ejemplo, aquí dice salida esperada, 212, 844, 1688, o sea, están estos valores, ¿sí? Luego dice sentencias a utilizar en programa. Hay números, hay declaración de variables, hay invocación de métodos, etcétera, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes con esto? Dice, utilice las sentencias de la sección anterior, es decir, estas sentencias, cualquiera de ellas, para generar la salida esperada. Se puede utilizar más de una vez cada sentencia. Aquí hay una clase, ¿verdad? Dice public class prueba sin resolver, que ustedes van a tener que descomentar. Vienen acá, descomentan. Cuando lo descomenten van a ver que tiene un montón de errores. Cada línea de estas, remarcadas en rojo, ustedes la tienen que reemplazar por cualquiera de estas instrucciones que está acá, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo. En la primera línea voy a ir comentando para que no se vean tantos errores y voy a comentar desde acá hasta la última instrucción. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que decidir cuál de todas estas instrucciones de acá voy a poner acá. ¿Sí? Acá. Perdón, aquí. ¿Sí? Helicóptero set velocidad. ¿Será que, por ejemplo, yo podría poner esta instrucción aquí adentro? No. Puedo declarar una variable entera e igualarla a 0 dentro de los parámetros de un método. Eso no es posible, ¿verdad? Entonces descarto que pueda usar esa instrucción ahí. ¿Será que puedo poner un x menor que 3 aquí? ¿Sí? Tampoco, me va a dar un error. ¿Qué puedo poner ahí dentro de, como que fuera un parámetro? Podría ser que ponga un valor, pero tengo varios valores. Por ejemplo, podría ser el 212
y lo pongo acá, ¿sí? Con eso ya la línea no me da error. Pero yo tengo varias opciones. Yo puedo poner 108, 212, 422, 424. O podría ser que yo mande a llamar un método. ¿Será que me permite hacer algo como esto, por ejemplo? Vamos a buscar uno que no era el helicóptero de velocidad. ¿Sí? Esa instrucción tampoco me da error. ¿Sí? Entonces hay varias instrucciones que yo puedo meter en esa línea, pero yo le tengo que ir buscando el sentido de lo que estoy haciendo. Porque, si se dan cuenta, después de esa línea hay un system.out. Este system.out va a ser el que me va a generar la primera salida. Entonces yo me voy aquí donde dice salida esperada y resulta que yo espero que me salga un 212. Bueno, entonces yo podría venir y decir, como estoy creando un objeto helicóptero de la clase avión y al helicóptero le estoy poniendo la velocidad, tal vez lo mejor sería poner aquí 212, que sería esta instrucción, para que en la siguiente, donde imprima, yo imprimo la velocidad del helicóptero. Vamos a ver si hay una instrucción que me devuelva la velocidad del helicóptero. Sí, aquí está, por ejemplo. Entonces, esta instrucción la podría yo usar acá. Y voy a correr para ver si funciona. Y ver si al haber hecho el cambio en esas dos líneas me empieza a generar la salida. Si se dan cuenta, aquí tengo un 212. ¿Sí? Y mi salida esperada es que la primera sea 212. La siguiente, yo espero que me salga un 844. ¿Cómo le hago para que en la siguiente salida me salga un 844? Si se dan cuenta por acá, tengo otro sistema. Vamos a avanzar un poquito. ¿Sí? Voy a crear un jet. Voy a comentar. Voy a crear un Boeing, que es un jet, y le voy a setear una velocidad. Vamos a ver qué velocidades tengo disponibles. Yo tengo que quiero que me salga un 844. ¿Será que puedo setear una velocidad de 844? No. Está algo raro acá entonces. Pero si yo conociera la forma en que está creada la clase jet, me daría cuenta que el jet, al setear la velocidad, se multiplica por el multiplicador de velocidad, que es un 2. Entonces, si yo quiero que me salga, por ejemplo, un 844, y yo sé que ese va a ser el resultado de haber multiplicado una velocidad por 2, entonces la velocidad debería ser 422. Entonces yo podría usar este 422 para setear la velocidad del Boeing y luego imprimir esa velocidad. Que tengo también una instrucción para eso, Boeing.getVelocidad. Vamos a correr para ver si... Ahora, estos ejecutando, tienen que obviarlos, ¿verdad? La salida, digamos que es 212 y 844. Y así voy ya con las primeras dos. ¿Qué tengo que hacer yo? Tratar de generar esta salida reemplazando en todas estas líneas que se ven acá por cualquiera de estas instrucciones que ven acá. Ya van a ver que por ahí se les va a complicar un poquito y los va a hacer pensar bastante, ¿sí? Entonces, ese es el ejercicio. ¿Qué es lo que me van a entregar? Necesito un pantallazo donde se logre ver cómo sustituyeron las salidas, o sea, cómo sustituyeron acá, y que se vea la salida completa acá. Cuando lo logren hacer, le toman un pantallazo y eso es lo que van a lo meten en un archivo de Word, lo convierten en PDF y eso es lo que van a subir como tarea, ¿sí? Por acá creo que habían, vamos a ver, aparte de la carpeta esta, creo que había esto que se llama ejercicio.txt, donde explico un poquito más o menos eso, cuál es la salida esperada, cuáles son las sentencias que pueden utilizar y la clase, ¿verdad? Pero como ya viene la clase, prácticamente esto es lo mismo que está en la clase que les acabo de explicar, ¿sí? También dentro de la carpeta viene
dos conceptos, el concepto de qué es polimorfismo y el concepto de qué es encapsulación. Por ejemplo, dice el polimorfismo estrechamente relacionado con la herencia. Cuando una clase hereda de otra, el polimorfismo permite a una clase sustituir a una superclase. La encapsulación es cuando se esconde la implementación de una clase de una forma que resulte fácil usar y realizar un cambio. Por ahí hay algunos problemas con las tildes. Esperaría yo que ustedes en su máquina no les muestre esos problemas. Pero digamos que este es el ejercicio que tienen que resolver, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿O hay alguna duda? Solo voy a revisar bien el código porque por ahí le vi un error, entonces para que no se estén quebrando la cabeza, por eso es que lo quité. Ahorita no está publicado, pero ya a partir de mañana, el día de mañana les va a aparecer. Por favor, enciendan sus cámaras a última vez. Vamos a tomar una fotografía. Bueno, aparte de la fotografía, ¿estamos bien o hay alguna duda con la tarea? Claro, ingeniero. Claro. Viene un ejercicio similar, pero en su examen. La diferencia es que en el examen no van a tener 5 días para hacerlo, ¿sí? Van a tener 2 horas para hacerlo. Entonces yo les aconsejo que practiquen con este ejercicio. Esa es la idea ahorita, ¿verdad? Para que el día viernes sea el último día para entregar. El otro sábado lo resolvemos. Si hubo algunas personas que no lograron resolverlo, también resuelvo dudas de lo mismo, porque ya se viene acercando su primer parcial. Ya con esta es la tercera clase. Vamos a tener creo que 2 clases más el siguiente fin de semana y probablemente otra antes de su primer parcial. Como les digo, viene algo muy similar en su primer parcial, ¿sí? Pero ahí van a tener que hacerlo tal vez como que en la plataforma, entonces va a ser un poquito más complejo, ¿sí? Bueno, ¿estamos bien? ¿Alguna duda o comentario antes de finalizar la clase? ¿No? Bueno, claro, yo tomo la fotografía entonces. Bueno, entonces les agradezco mucho su participación y seguimos platicando para el siguiente fin de semana. Gracias. Saludos.